pasar a presentar a Rubén Castro Redondo, que es profesor ayudante doctor de aquí de la Casa de la Universidad de Cantabria, y hoy nos va a hablar, nos va a ilustrar con la ponencia Luchas por el control de la administración territorial en la Galicia moderna, estrategias, resultados y protagonistas. El propósito de esta comunicación, que será breve, y por favor, Alberto, me indicas la hora, Sí. es de alguna manera hacer una revisión sobre mucho de lo que ya se ha escrito, obviamente buena parte de ello desde la Escuela de Santiago, sobre la administración territorial en la Galicia moderna, teniendo dos premisas con las que, digamos, he construido el discurso. La primera de ellas es que a partir de un trabajo auxiliar sobre metodología histórica se hizo una reconstrucción de la administración territorial en el Reino de Galicia a finales del 18 y la foto final, digamos, antes de la caída del antiguo régimen, era un territorio, como veremos después, con números y también con mapa altamente señorializado, ¿no? Y sobre esto se planteaba, me he planteado también, digamos, la siguiente disruptiva, y es que es hasta qué punto en este territorio es singular la administración territorial, dado que en su contexto del norte de la Corona de Castilla es un territorio donde la famosa reafirmación del poder real y las estrategias de la corona por volver sobre el señorío previamente cedido en los siglos centrales de la Edad Media no se había llevado a cabo como si se había llegado a cabo en, como digo, en la cornisa cantábrica. Y eso me llevó, a su vez, a ir recopilando, como digo, buena parte de las aproximaciones que ya se habían hecho desde distintos ámbitos al apartado administrativo para poder, esta es la intención que yo quiero hacer con esta presentación, plantear de manera coral todas estas estrategias que quizás pasan desapercibidas, una y dos, pero que tratadas todas en su conjunto son demasiadas pruebas para saber que las intenciones de la corona fueron siempre las mismas, pero quizás los resultados es donde hay que poner el foco de interés. Es decir, no se puede hacer esta interpretación solamente por el resultado final, que no fue efectivo, sino por todas las estrategias, todas las tentativas y todas las experiencias que se pusieron encima de la mesa. Bueno, brevemente, este territorio al que voy a hacer referencia, y después también la profesora Rey, estamos hablando, ya es conocido también por nuestras investigaciones en este grupo, estamos hablando de un territorio que yo creo que es importante poner en su justa medida. Son 30.000 kilómetros cuadrados en números redondos. El problema no, la forma que se tiene de mensurar la importancia es que, por ejemplo, en nuestra fuente fetiche para el siglo XVIII resulta que 1 de cada 5 castellanos en catastro es gallego, debido sobre todo, obviamente, a la superpoblación de este territorio. Sí, yo creo que lo más singular de todo ello, sin duda, es el binomio que se produce entre la administración territorial local y el tipo de poblamiento. Es un tipo de poblamiento disperso, pero intenso, laxo, sin núcleos urbanos, prácticamente sin ciudades, 7 capitales, provincias a las que incluso les queda grande la etiqueta de ciudad. Lo demás son pequeñas villas, que también les queda grande el nombre de villa, y todo lo demás, estamos hablando más del 90%, son aldeas de tipo rural. Por lo tanto, la administración que se ejerce sobre ellas también tiene un cariz especial, sobre todo porque la corona, como ahora veremos, no actuó en la planta local y pasó a esforzar, digamos, o proponer el control de este territorio a partir de la administración intermedia y reinal, a partir del propio reino, posteriormente duplicado en la intendencia del siglo XVIII, pero que era el mismo territorio del viejo reino. Por lo tanto, tenemos en la planta local, básicamente en números redondos, tenemos como 30.000 sitios de población para un territorio de apenas 1.300.000 personas, prácticamente sin ciudades, casi 4.000 parroquias y esas divididas o subsumidas en 600 jurisdicciones. ¿Cuál es estos son, digamos, este es el mapa provincial de las provincias, bueno, que hemos cartografiado además en el penúltimo de los proyectos como uno de los resultados de investigación.
Esto es el mapa, no es que sea pequeño, da igual las veces que lo amplíes, es un absoluto caos administrativo, porque esto es lo que está por encima de las parroquias y aunque son 600 y son mucho menos que 4.000, son nada menos que 600 jurisdicciones. Desde el punto de vista cuantitativo es complejo, desde el punto de vista cualitativo no lo es menos. Los datos que se apuntan ahí, primero el profesor Eiras, posteriormente Río Baja y ya de manera más modesta lo que hice yo en el 2019 con la cartografía es poner sobre la mesa que si utilizamos las unidades locales como medida, el 95% de esas 600 jurisdicciones son de señorío, es decir, la corona no tiene poder local. No hay corregidores en Galicia. Los que lo hay, los que este territorio que ahora os mostraré, están en las ciudades, pero ya hemos dicho que son las menos. Por lo tanto, el poder del rey es muy limitado en Galicia, aunque esto es lo que yo en parte quiero de alguna manera poner también en la balanza con otros elementos a los que haré relación. Bueno, entonces, ¿quién tiene el poder? Básicamente el señorío laico, con nobleza, no la vieja nobleza medieval, sino la, digamos, domesticada a partir de las Mercedes enriqueñas, sobre todo después de la Guerra Civil Castellana, y una serie de colectivos no religiosos, pero que no alcanzan tampoco o no tienen titulación nobiliaria. En segundo, en el ranking, digamos, la segunda sería la Iglesia, sobre todo el arzobispo Santiago, el gran señor de vasallos, los otros obispos, y esto es una cosa particular del caso gallego, como veremos ahora en el mapa, y mucho menos los monasterios y todavía menos los conventos, a pesar de la imagen de esa Galicia religiosa y monástica. Las órdenes militares tienen muy poco territorio, como es obvio en un territorio tan al norte. Solamente la de San Juan tiene algunas encomiendas en la zona interior de la provincia de Lugo y Orense, y algo singular a lo que haré referencia posteriormente, que es la justicia por sus vecinos, ¿no? Aquí están las tablas que he elaborado a partir de los datos del catastro, donde también, bueno, se ve un poco diminuto, pero básicamente está por provincias a la izquierda en las filas, y el agregado final tenemos ese 5% de jurisdicciones que son del rey, en el cuadrado rojo. Bien, estas son las jurisdicciones que tienen administración local por parte de la monarquía. Básicamente, con un mínimo de geografía gallega, estamos en la zona de Coruña y Betanzos, al norte de todo, Viveiro, aunque es mixto porque hay también derechos que están compartidos con otras administraciones, básicamente seglares no nobiliarios. Una zona muy concreta del sur con la frontera con Portugal, Lobios y Entrimo, el corregimiento de Bayona, y las dos jurisdicciones más grandes que son rurales, que son Viana do Bolo y Obolo. Por cierto, la provincia de Valladolid, no de una provincia con sede gallega, sino dentro del reino, pero de la provincia de Valladolid. Por lo tanto, aquí el rey, en principio, en el poder territorial tiene poco que decir. Esto, como he dicho, no sé si se puede percibir, esto es uno de los mapas de la colección de Artola de finales del 18 para el momento del Florida Blanca. No sé si se puede distinguir, básicamente, si vemos la zona occidental de Galicia, esa que está rayada horizontalmente, es algo que es realmente lo singular, no solamente el ejercicio señorial, sino que sea episcopal. Esos son los dominios del arzobispo Santiago, que una de las cosas que estoy planteando es que toda la cornisa cantábrica, esa mancha blanca, ya se ha pasado al realengo, es el caso conocido de Asturias, también el caso sobre todo de los pleitos largos de los valles en el caso cántabro, y digamos que la zona que llama la atención es ese señorío episcopal, que además es bastante singular porque las ciudades gallegas, y no Toledo, no Sevilla, no León, no Oviedo, que son también sedes de grandes diócesis castellanas, están regidas por sus obispos, cosa que no ocurre en la mayor parte de las ciudades castellanas, que a pesar de ser las sedes de grandes diócesis, ni tan siquiera el obispo tiene el poder local, pero sí lo tiene en Santiago, sí en Lugo, sí en Orense hasta el siglo XVII y sí en Mondoñedo. Bien, entonces, aquí lo tenemos, ¿no? Las ciudades son básicamente episcopales, salvo Orense,
que se pasa al realengo en el medio de la negociación por la vuelta al voto en Cortes, 1623. Coruña realmente es la gran ciudad institucional y sí va a ser de Corona. De hecho, será la sede final de la audiencia, no sin los problemas de competencia previos de su primera sede, que había sido Santiago. ¿Quién aparece en la lucha de esta administración territorial? Lo he puesto en su voz gallega, ¿no? Esa pequeña nobleza sin título que aparece en con ese objeto de conseguir su nobleza, precisamente haciéndose con el control de la administración territorial, convirtiéndose en rentistas tanto de propiedad como de señorío, para finalmente dar el paso a la conversión, digamos, de tipo nobiliario. Y un caso singular es que en algunas de las desmembraciones del siglo XVI, sobre todo las eclesiásticas, cuando la monarquía comienza a experimentar procesos de venalidad de ciertos territorios, hay en algunos territorios, sobre todo los más del norte de la provincia de Mondoñedo, que son los vecinos los que compran precisamente el señorío que la monarquía vende. Son señoríos eclesiásticos que la monarquía pone en venta y que en algunos casos compran esta nueva hidalguía, pero en otros casos son los propios vecinos los que se hacen con la compra de su señorío, y a partir de ahí se habla de señorío de vecinos de por sí, que son los que ejercen las propias funciones básicas de justicia y gobierno. Bien, el corazón de la comunicación es cuáles son las experiencias de la corona, que aunque la foto final es que efectivamente no sale bien parada en el cómputo de señoríos que tiene, de señoríos que tiene bajo su titulación, ¿cuáles son las pruebas que tenemos de su interés en este control? Bien, vamos a ver. Por una parte, tenemos revocación de derechos señoriales. He señalado antes el caso de la ciudad de Orense, que era del propio obispo de Orense, igual que las otras grandes ciudades gallegas, pero que se pasa al realengo 1623 en una negociación paralela a la vuelta en Botón Cortes y a la defensa de esos 6 barcos de la escuadra de Galicia. Por otra parte, también eso es lo que habría ocurrido, pero ya en la Edad Media, no en la Edad Moderna, con Coruña, Viveiro y Bayona, a la que, por cierto, también a estas dos últimas incluso se le cambia el nombre, porque tenían otra nomenclatura anterior. Pero lo que más interesa es esta vía, que es la que básicamente sigue Asturias, el territorio asturiano y el territorio cántabro en el siglo XVI, y es la que solamente en estas dos jurisdicciones, digamos, como si marcase las 5 el reloj, las últimas del extremo oriental sur de Galicia, son las que se pasan a través de este procedimiento judicial, que es, digamos, lo conocido en este territorio con los pleitos de los valles. Pero esto es una vía que no triunfa más que en estos territorios en toda Galicia. Es decir, los territorios, a pesar de que siempre piden pasarse al realengo, sobre todo en las grandes ciudades, no consiguen que la monarquía revoque los derechos señoriales que había cedido siglos atrás. Las desmembraciones, otro caso más, las desmembraciones del siglo XVI afectan sobre todo a las eclesiásticas, y uno de los señores más afectados era el propio arzobispo de Santiago, y también a las encomiendas, sobre todo en tiempos de Carlos V, que tienen ahí las fechas desde 1529 a 1551, será efectivamente cuando se produzcan estas experiencias de desmembraciones eclesiásticas. Tienen las referencias bibliográficas porque esto obviamente está ya publicado. Y no hay que olvidar también que parte de la estrategia de la monarquía será efectivamente a través de la incorporación de las órdenes militares, de las encomiendas de las órdenes militares al Consejo de Órdenes, pero en el caso del norte de Castilla tiene poco efecto porque ya no había sido un territorio en el que se hubiese conquistado a través de las órdenes militares. En todo caso, todavía peor, porque justamente la única que no entra al Consejo de Órdenes, que es la de San Juan, es la única que tiene señoríos en Galicia. Por lo tanto, tampoco por esa vía había conseguido ningún rédito la propia monarquía. Con respecto a la justicia, es significativo que la primera audiencia que se crea en todo el territorio, y que además será la planta que se exporte a América, es la de Galicia. Primero porque había vivido 10 años antes de la propia institución, en 1480, no una, sino 2 guerras civiles, o si se quiere, una gran guerra civil larga, 467-69 y después la castellana 1474-1479.
¿Qué es lo más interesante? Que se produce una partición del territorio de la Chancillería de Valladolid. Segundo, que se hace con el monopolio de la segunda instancia, es decir, los señores en cada jurisdicción pueden ejercer la primera instancia, pero la segunda va siempre a la audiencia. Por lo tanto, están ya la monarquía poniendo sobre la mesa una competencia privativa. La segunda instancia judicial es de la monarquía. Y además se meten también en la primera de facto, no de jure, porque cada vecino puede ir a la justicia del señor, pero hay muchos mecanismos para que finalmente acabe también la audiencia actuando como primera instancia. Eso sin mencionar, para no alargarme, las provisiones ordinarias y los estilos de la Real Audiencia, donde se excedieron también por práctica estos recursos, conocido el auto ordinario, en fin, las provisiones de viudas, etcétera. Y una cosa curiosa que tengo todavía por, digamos, aumentar en este argumento, y es que en 1587, en una de las últimas disposiciones meteorológicas, estaremos pensando, ¿a qué viene esto ahora? Bien, Felipe II ordena que, en la documentación de la corona, donde dice leguas legales, ahora se entiendan lenguas vulgares. Es decir, lo que está admitiendo la monarquía es que las lenguas legales, o sea, las lenguas de la ley, que no se vuelvan a cumplir y que se cumplan las lenguas vulgares o comunes. ¿Esto a dónde nos lleva? Nos lleva a que hay un tercio de diferencia entre las vulgares y las legales. ¿Qué significa? Que todas las justicias que están, digamos, materializadas con esas famosas 5 leguas, justicias de 5 leguas, las chancillerías, las audiencias, los corregimientos son justicias de 5 leguas, se han multiplicado en su radio de acción porque las leguas ahora son un tercio más grande. Esto me he encontrado también escritos curiosos, por ejemplo, el padre Burriel en el siglo XVIII, que empieza a hacer cálculos sobre qué es lo que ocurre, por ejemplo, entre Valladolid y Tordesillas, porque efectivamente con las nuevas leguas una puede caer en la jurisdicción de la Chancillería, en Madrid y en Alcalá de Henares pasa tanto de lo mismo, y en el caso gallego, por ejemplo, Coruña y Betanzos, que están efectivamente a unos 25 kilómetros, pueden estar afectados por esta reforma del final del 16. Esto, bueno, simplemente es una copia que he hecho yo de la propia pragmática y que además está en la novísima, llegó tarde para la primera edición de la nueva recopilación de las leyes, ¿no? Y lo más, también en el siglo XVIII, más pruebas. A través de la política naval se van a conseguir de nuevo actuaciones de la monarquía y siempre, como estoy tratando de transmitirlo, siempre en el mismo sentido. ¿Qué es lo que se hace? Primero, una compra de un dominio señorial. Este Ferrol, que va a ser el conocido Arsenal, es una compra que antes había pertenecido a los Andrade y se lleva a cabo a partir de 1726 con la decisión de fundar allí ese nuevo, a partir de las provincias marítimas, como centro y además capital del departamento marítimo. En 1733 se ejecuta esa compra y por lo tanto es como una usurpación de un dominio de esa antigua casa señorial a la propia monarquía. En este mismo contexto, las matrículas de mar lo que están haciendo es entrometerse, la monarquía se entromete en estos territorios donde hay señorío, ya lo hemos visto en el mapa, pero que a partir de ahora en materia naval va a ser de la corona. Por lo tanto, a través de la justicia de Marina se está atacando a la justicia privativa y a las jurisdicciones privativas de los señores, no solamente en la costa, y esto es uno de los mapas que he quitado de la tesis de Vázquez-Lijó, sino fijaos sobre todo en el ancho que toma la provincia marítima del caso gallego y que no es solamente, como ocurre, por ejemplo, en el departamento de Cádiz y de Cartagena, sino que tiene bajo su jurisdicción buena parte de la actual provincia de Coruña y de la de Pontevedra. Porque, y esto es una de las últimas cosas que además he quitado de la monografía de Ofelia Rey Castelao, esto se aplica también a la política de montes. Y esto no es solamente algo, estamos pensando en provincias marítimas, pero no solamente habla del mar, sino de aquellos recursos que iban a acabar para la política naval, y esto es árboles, y esto es también política interior, de manera que provincias como la del Segura, que ha sido estudiada, pero también del interior de Galicia, resulta que sin estar al lado del mar acaban siendo también afectadas por la política naval de las ordenanzas de montes del 1748. Este mapa creo que era bastante singular. Bueno, en resumidas cuentas, porque creo que estoy en tiempo, lo que trato de articular es sobre buena parte de algunos ejemplos que se han
que han sido tratados ya por la bibliografía en los últimos 30 años, no ofrecerlos como experiencias particulares, sino como pruebas de que, este es el sentido que quiero darle, aunque la corona no pudo efectivamente dar la lucha por el control de la administración territorial local en Galicia, realmente tuvo otras muchas experiencias para tratar de socavar el poder que los señores, el 90%, tenían en este territorio. De manera que, primeramente, con desmembraciones y ventas, después con el ejercicio de la justicia y finalmente con la política borbónica naval, consiguieron siempre, digamos, tratar de extender el poder de la monarquía sin menoscabar o, digamos, sin retirar derechos de señorío, pero al mismo tiempo dejándolos inútiles, porque cuando había estas competencias, buena parte de los vecinos trataban siempre de ir por la vía que se ofrecía por la corona y no por la de sus propios señores. Bueno, de una manera un poco atropellada, esto es lo que os quería presentar.